Hola jóvenes, buenas tardes. Estamos en centrodetransporte.com y vamos a ver en esta ocasión el tema 5 del módulo A, que podemos llamar el tema de internacional. Como siempre, damos los perfiles necesarios, no vamos a hacer una lectura del tema porque lo que a mí me interesa, a nosotros nos interesa, es que ustedes dominéis el tema. Y para dominar el tema no hay nada mejor que entenderlo. Mira, antes de empezar la exposición por mi parte, deciros que en los supuestos prácticos que tenéis de este tema, curiosamente el Ministerio de Fomento los pone en el módulo A, bien, pero tema 4. Por tanto, están numerados como de la 4001 a la 4023, lo cual significa que tenemos 24 supuestos prácticos de este tema. Yo os recomiendo que justo después de la sesión, cuando digo justo después, no tiene por qué ser justo después hoy, sino justo después de que la volváis a ver en off, hemos leído el tema, hemos visto la grabación y a renglón seguido, yo creo que sería buena cosa que os pongáis manos a la obra a realizar esos supuestos prácticos y los test correspondientes, porque de esa manera afianzamos el conocimiento. Nada de agobio si en principio no nos sale bien, nada de agobio si en principio no nos sale bien, sino que iremos aprendiendo conceptos al paso. Mira, CMR. CMR es una definición en francés que se refiere al convenio relativo al transporte internacional de mercancías por carretera. Entonces, siempre que veáis la expresión CMR, estamos trabajando eso, el transporte internacional de mercancías. Se firmó ese acuerdo en Ginebra en el año 56. España se adhirió a ese tratado internacional. De hecho, vaya a ver muchas veces, o al menos algunas veces, el concepto de tratado internacional, que no es otra cosa que la extrapolación al derecho español, ¿verdad? De la ley 15/09, ley ordinaria 15/09, que establece todo lo que tiene que ver con el transporte terrestre de mercancías. Esa ley, que la tenéis, por cierto, en el foro, os he puesto en el foro un enlace a diferentes normas legislativas que no necesitamos dominar, pero que sí es bueno que la tengáis ahí por si alguna vez tenéis que afianzar un conocimiento. Bueno, está claro lo que hemos dicho. Este tema se refiere al convenio de transporte internacional de mercancías, y entonces a lo largo de los supuestos prácticos, a lo largo del tema, estaréis viendo de un transporte sometido a CMR. No me lo confundáis con TIR. No me lo confundáis con TIR, que también veremos en otro módulo. El TIR es un tipo de transporte internacional sometido a una regulación diferente y que por tanto tiene una aplicación diferente. Aquí estamos hablando del CMR, que es como el Ministerio de Fomento establece este módulo. En definitiva, estamos hablando de cualquier transporte de mercancías por carretera en los que la entrega se haga de un país a otro, dos países diferentes, no tiene aplicación en consecuencia en derecho de transporte dentro de un solo país. Y hace falta que uno de esos dos países sea contratante. Cuidadito con eso, que no hace falta que sean los dos. Basta con que sea uno. No incluimos los transportes privados, los postales, los funerarios, las mudanzas o cuando hacemos diversas entregas en el país de destino. Necesitamos que sea lucrativo. Oneroso significa con precio a cambio del transporte, y que los vehículos sean de aquellos que están definidos en el propio convenio CMR. Las partes que contratan conforme al convenio CMR no pueden modificar para empeorar las condiciones de ese contrato. Lo que pasa es que ahora veremos que sí se pueden añadir determinadas cuestiones. Ese es el ámbito de aplicación del CMR. Por tanto, cuando veáis algún supuesto práctico, os ruego que cuidéis mucho, que se den esas circunstancias que estáis viendo y como veis son absolutamente fáciles. Por otro lado, la carta de deporte, ya lo habéis visto en temas anteriores. Los que empezáis ahora, pues ya os digo yo, la carta de deporte es un documento voluntario y que no es obligatorio. Hay algunas circunstancias que lo convierten en obligatorio, por tanto, algunas excepciones que lo convierten en obligatorio. Una, lo sabéis, y si no lo sabéis, lo sabréis cuando se trata de mercancías peligrosas, y otra en CMR.
La carta de porte no es otra cosa que la plasmación escrita o digital, carta de porte electrónica, de la existencia de un contrato de transporte. Ya habéis visto con Marta que los contratos no necesariamente han de ser escritos, no tienen que ser escritos, pero en algunos casos, por ejemplo, una hipoteca, CMR, sí han de serlo. La existencia de la escritura no significa otra cosa que la posibilidad de demostrar la existencia de ese contrato. Por tanto, podemos entender, podemos colegir que existen también los contratos de palabra. Otra cosa es la posibilidad o no de probar su existencia. ¿Qué pasa? Que si yo tengo la carta de porte, ya tengo un documento, dice la ley fehaciente, auténtico, en virtud del cual puedo establecer que existe ese contrato de transporte, que es la carta de porte. Y hacemos tres ejemplares. Uno que queda en poder del remitente, que es la persona que tiene poder de disposición sobre la mercancía, lo habéis visto en temas anteriores. Otro que siempre acompaña a la mercancía. Y el tercero de ellos, que está en poder del transportista. Digamos, por tanto, que uno, el que lo remite para acreditar la entrega, otro el transportista para acreditar lo que se le ha entregado y otro que va con la mercancía y donde vaya la mercancía queda ahí. Claro, cuando vayamos a destino ya se queda la carta de porte en destino, ya se quedan las tres personas que tenemos ahí. Bueno, hemos dicho antes que vale una carta de porte electrónica y que la única gran diferencia es que tiene eso, tiene formato telemático, tiene formato electrónico y que está validado con una firma electrónica. Ahí tenéis, ¿veis? Un resumen de lo que hasta ahora hemos dicho. ¿Sí? Y fijaros que nos quedaría ver la existencia de varias cartas de porte porque en ese contrato se haya firmado varios portes o que haya diferentes tipos de mercancía en ese contrato. Aquí tenéis el contenido de la carta de porte. Bueno, la buena noticia es que no necesitáis dominar eso. No necesitáis dominar el contenido de la carta de porte. Pero si pensáis que la carta de porte hemos dicho antes que es un contrato que acredita la existencia de esa mercancía, de ese transporte, daos cuenta. ¿Cuándo y dónde se realiza? ¿Quién es el remitente? ¿Quién es el transportista? ¿Quién es el destinatario? Parece lógico, ¿verdad? ¿Cuándo y dónde? Y ahora las personas que intervienen, remitente, transportista y destinatario. Lugar y fecha en que se entrega para hacerse cargo, lugar y fecha en que lo vamos a entregar al destinatario. Vamos a determinar la mercancía, vamos a ver los paquetes que hay, vamos a ver el peso o cualquier forma de acreditar la existencia de esa mercancía, cuál es el precio de transporte y si hay algunas indicaciones expresas para ese porte. Si intentáis hacer eso como eso, lo que es la carta de porte, un contrato en virtud del cual hablamos quién remite, a dónde remite, qué es lo que remite, cuándo se recoge, dónde se entrega, no va a ser especialmente importante que tengáis memorizado ese concepto. Pero es que además, si nos vamos a los test, nos vamos a los supuestos prácticos, veréis que no son especialmente exigentes. De ahí, y os lo vuelvo a repetir, a los que estéis de tiempo real, a quien os agradezco vuestra presencia y a los que nos digáis en off, de ahí digo la importancia de que en la medida de lo posible hagáis los test y los supuestos a renglón seguido de la asistencia a clase después de haber leído el tema. Bien, esos son requisitos que obligatoriamente tiene la carta de porte. Son requisitos obligatorios. Pero después tenemos otras posibilidades de la carta de porte. Fijaos, uno, que se prohíbe el transbordo, los gastos que el remitente asume. Porque una de las cosas que tenéis que tener claro cuando se habla de portes pagados y portes debidos es que portes pagados significa que lo paga el remitente, portes debidos que lo paga el destinatario. Pero no penséis que cuando hablamos del concepto portes pagados o portes debidos ya están pagados. Es decir, cuando hablamos de un envío a portes pagados, no es que efectivamente esté pagado, sino que se hace cargo del pago el remitente. Importante que tengáis eso también claro ahí. La letra C, suma del reembolso al percibir la entrega de la mercancía. Y otro detalle que quiero que tengáis en cuenta con esa letra C.
Cuando hablamos de suma del reembolso, no significa que lo que va a pagar el destinatario al momento de la entrega tenga por qué coincidir con el importe del envío, ¿vale? Igual se pone como reembolso, fijaos lo que os voy a contar, una cantidad correspondiente a un envío anterior. No tiene por qué coincidir con el envío que estamos en curso. Quiero deciros, lo que paga el destinatario, lo que paga el destinatario en caso de exportes debidos, no tiene por qué coincidir con lo que cuesta ese envío. Se puede establecer una diferencia, un precio diferente. Bien, valor de la mercancía, si es que se le da valor, tened cuidado en los supuestos prácticos que nos hagan al respecto, porque si no hay, y lo tendremos ocasión de ver dentro de un rato, si no hay declaración de valor de la mercancía, pues se va a pagar en función de determinados conceptos, entre ellos el peso. Pero si en la carta de deporte hay un valor para esa mercancía, bueno, pues lo que hacemos es abonar ese valor en caso de que haya un problema con la mercancía. Instrucciones del remitente al transportista respecto al seguro, plazo de ejecución de ese porte, si es que se establece que haya plazo, y documentos que se entregan al transportista. Además de eso, se pueden añadir tantos datos como se quieran, siempre que sean lícitos, siempre que sean legales. Cuando el transportista se hace cargo de la mercancía, comprueba que la carta de porte es auténtica, comprueba el embalaje, comprueba todos los datos y si no lo puede comprobar, hace la reserva en la carta de deporte. Lo tenéis aquí que yo lo subrayo. ¿Veis? Ese sombreado. Cuando habla la ley la ley me refiero el convenio de contrato CMR, de transporte CMR, cuando habla de hacer reserva, significa que en la carta de deporte voy a poner una nota diciendo no he podido comprobar aquello. No he podido comprobar aquello. Y finalmente terminamos este epígrafe diciendo que la carta de porte da fe de la existencia del contrato. Lo que decíamos antes, si hay una carta de porte, está claro y meridiano que existe ese contrato de transporte. Y dice ahí, salvo prueba en contrario. Y eso de salvo prueba en contrario lo que nos viene a decir es que si se demuestra algún defecto en la carta de porte, ya no será válido, pero hay que demostrarlo. Decime que está claro. ¿Me contestáis ahí en el chat si está claro? Que yo no vaya leyendo. Sí, Paola, sí. Silvia, José, Ricardo, sí. Perfecto, perfecto. Bien. Derechos y obligaciones de las partes contratantes. Escúchame. El remitente o cargador tiene el derecho de disposición de la mercancía. Y eso es, o eso no es, otra cosa que él puede decidir lo que se hace con el transporte. Puede detener el transporte, puede modificar el lugar de entrega, puede ordenar la entrega a otro destinatario, pero hasta que se entrega al destinatario original. Una vez que se entrega al destinatario original, ya no es posible cambiar de destinatario, sería un porte diferente, ¿sí? Pero también puede ser ese derecho de disposición propio de destinatario si en la carta de porte se está diciendo así. A eso se refiere el artículo 29 de la ley 15/09 que decíamos al principio, es la ley que establece el contrato de transporte terrestre de mercancía. Ahí ya no nos están hablando de internacional, aunque también lo tenemos claro. Bien. Oye, ¿y qué limitaciones tiene ese derecho de disposición que hemos convenido que corresponde al remitente o cargador y en algún caso al destinatario? Bien, no podemos dividir la consignación, no podemos entregar la carga a dos destinatarios diferentes. Y una vez, y una vez que hemos ejercido el derecho de disposición, no puede volver a practicarse. Es decir, si ya hemos hecho uso de alguna de esas opciones que nos daba la ley, no podemos volver a hacerlo otra vez. Una vez que se han recibido esas nuevas órdenes por parte del transportista,
este la lleva a cabo. Pero eso en ningún caso puede provocar una, un ejercicio incómodo por parte del transportista respecto a su empresa. No puede dificultar, dice la ley, la explotación normal de la empresa. Pero es que además ese derecho de disposición, imaginaos si modifica e entrega a otro destinatario y eso supone mayor kilometraje, por ejemplo, pues quien tuvo derecho de disposición y ha hecho ese cambio, obligatoriamente tiene que abonar los daños que se produzcan. Bien, el remitente además, hablamos de la exigencia de la carta de porte, el remitente además tiene la obligación de suministrar al transportista toda la documentación que sea necesaria para abordar el paso de aduana. Bien, además, si hay mercancías peligrosas, hay que informar oportunamente al transportista. Y si en el contrato CMR no se hace constar, si hay problema, corresponde al demandante, al remitente, perdón, establecer la carga de la prueba. Y cuando ahí veis la palabra carga de la prueba, no significa otra cosa que corresponde al remitente demostrar que sí se lo hizo. Fijaos, está ahí en el último párrafo de esa página 5. Están diciendo, si hay mercancía peligrosa, tiene que constar su existencia y la forma de actuar en caso de siniestro en la carta de porte. Bien, pero es que la propia carta de porte decíamos antes que da fe de la existencia del contrato. Vale, ahí me están contando. Si en el contrato no se ha hecho, será el remitente el que tenga que demostrar, el remitente tendrá que demostrar que lo había hecho saber al transportista, porque no tenemos una prueba que lo demuestre, que era el contrato hecho en carta de porte. Bien. Y fijaros que nos están diciendo ahí que el transportista tiene derecho a exigir el pago de los gastos que le ocasione la petición del derecho de disposición. Obligaciones del transportista. Bueno, responde de los daños que sufre la mercancía. Y ahí hay una serie de situaciones en las que admitimos que no responde el transportista. Yo lo paso a limpio. Mira, uno, si se demuestra que quien tiene derecho sobre la mercancía, quien tiene la disposición de la mercancía, fue el culpable. O vicio de la propia mercancía. O si fuera causa de fuerza mayor. En varios supuestos prácticos vaya a ver la expresión causa de fuerza mayor. Eso es lo que hablan ahí de causa inevitable. Fíjate, el empleo de vehículos abiertos, si en la carta de porte se ha establecido que se haga en vehículos abiertos. Imagínate que en la carta de porte se dice que ese arroz vaya en vehículo abierto, sin entoldar, y llueve, y se pone mal el arroz, bueno, pues no tengo que responder. ¿Por qué? Porque tú me dijiste que lo llevara en vehículo abierto. Ausencia del embalaje. Recordad que el transportista no tiene que ser el encargado de embalar. La naturaleza de la mercancía, la imperfección en identificar los bultos, o, dice la ley, dice el contrato, transporte de animales vivos. Bien, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que debe de ser el transportista quien demuestre que la pérdida total o parcial de la mercancía se debe a una de esas circunstancias que yo estoy viendo ahí, porque si no lo puede demostrar, insisto, responde el transportista. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se considera que la mercancía está perdida? Pues si transcurren 30 días del plazo del convenio, el contrato, o 60 días desde que se hizo cargo si no se puso plazo para el transporte. En estos casos de pérdida de la mercancía, lo que estamos haciendo es la indemnización de la que dentro de un rato iremos hablando. Hay determinadas circunstancias, estamos hablando del poder de disposición también, y hay determinadas circunstancias en las que el transportista puede, justificándolo, vender la mercancía. Pues mire, usted se está poniendo mal la mercancía, o
custodiar esa mercancía va a ser más cara que el propio valor de la mercancía. Y en esos casos lo puede vender también si no recibe instrucciones de la persona que tiene el derecho de disposición. Y entonces lo vende y dice, según la ley y la costumbre del lugar en que se encuentra la mercancía. O también puede depositarlo en la Junta Arbitral de Transporte, que ya lo veremos cuando trabajemos la Junta Arbitral de Transporte. Y después vamos al consignatario. Bien, dice petición de entrega de la mercancía contra recibo y se le entrega el segundo ejemplar. ¿Recordáis el ejemplar de la carta de porte que estaba en poder que iba siempre con la mercancía? Bueno, podemos tener el ejemplar ese. Si se acuerda oportunamente, tiene de derecho de disposición. Hemos visto antes que el derecho de disposición lo tiene el remitente, pero se puede acordar en la carta de porte que sea del destinatario. También vale, lo hemos visto. En caso de pérdida del género o retraso de la entrega del género, ejercita contra el porteador los derechos que correspondan y, acordado, hacer reserva sobre el estado de la mercancía o sobre la entrega tardía de esa mercancía. Bueno, yo creo, yo creo que bien para ir calentando motores y vuelvo a repetir. De todo esto tenéis supuestos prácticos que yo os ruego encarecidamente vayáis viendo. Mira, vemos ahora en el epígrafe 4 artículos concretos del convenio relativo al CMR, que os recuerdo era el convenio de transporte internacional de mercancías por carretera. Vuelvo a insistiros que tenéis muchas preguntas, muchas preguntas, muchas preguntas y que no nos va a costar excesivo esfuerzo. Bien, vamos a ver. Artículo 23, fijaos ahí. El transportista se hace cargo de una indemnización por pérdida de la mercancía cuando es culpa suya. Y os recuerdo que hay determinadas ocasiones en las que si lo demuestra no tiene que responder. Valor. Tened muchísimo cuidado con eso. El valor de la mercancía en el momento y el lugar en que se hizo cargo de la mercancía. Ojito que es en lugar de salida, no de destino. El valor, punto 2, escuchadme, importante el punto 2, lo hemos visto antes. El valor que se haya dado en la carta de porte, pero si en la carta de porte no se ha dado valor, el precio del mercado. ¿Veis ahí? Bolsa, mercado o en aquella zona. En todo caso, salvo pacto en contrario, valor en la carta de porte, la indemnización no sobrepasa 25 francos por kilo de peso bruto. Nos lo tienen que decir eso en el supuesto práctico que nos hagan. En el precio del transporte se abonan también los derechos de aduana y los gastos que ocasiona el transporte. Y en caso de retraso, la expresión mora la entendemos como retraso. Bien, si el que tiene derecho de disposición sobre la mercancía demuestra que ese retraso, esa mora, le causa perjuicio, pues el transportista también tiene que indemnizarlo. Bien, fijaros en el artículo 24. El transportista tiene derecho a cobrar más dinero por el hecho de que se ponga a la mercancía un valor superior al que habéis visto en el párrafo 3 del artículo 23. Es lo que hemos dicho antes. ¿Veis? Valor, el que diga el contrato. Pero en ese caso, si hay ese sobrevalor, se puede cobrar más dinero. ¿También entendido? El transportista, el transportista, artículo 25, va a pagar los daños que haya producido. Y os recuerdo que hay determinadas circunstancias, las vimos antes, ¿recordáis? En las que si el transportista lo demuestra, no tiene que indemnizar. Es importante que tengáis claro ese detalle. Bien, entonces se paga, y tenéis varios supuestos prácticos ahí, por el total de lo, comillas, inservible o por la cuota parte de lo inservible. Si no se queda inservible todo,
Pues entonces, claro, no hay ningún problema y se paga la cuota parte que corresponde. Bien, fijaos, el artículo 26 habla de lo mismo. El remitente puede fijar y se incluye en la carta de aporte una sobreprima. ¿Recordéis que antes decíamos cuando el reembolso por parte del destinatario no tenía que por qué coincidir con el precio del porte? Ahí tenéis. ¿Veis? Artículo 26. Se habla de la posibilidad de establecer un sobrevalor a la entrega de la mercancía. Pipa. El retraso o mora, la palabra mora, vuelvo a repetiros, entenderla como retraso, la mora o el retraso en el abono de la indemnización da lugar a un 5% anual de interés. Y fijaros otra cosa, si no nos dice la moneda correspondiente, imaginaros que nos vamos a Reino Unido, que hablamos de libra. Si no nos dicen la moneda, la conversión se hace en el lugar y día donde se haya de hacer el pago. Moneda del lugar donde se haga el pago, donde se ha establecido el pago. Cuando habla ahí el artículo 28 y el 29 de responsabilidad extracontractual, yo os cuento. Responsabilidad extracontractual es aquella que nace de algo que no es un contrato. A modo de ejemplo, deciros que una responsabilidad extracontractual será aquella que se produce, por ejemplo, por un accidente. ¿Veis? ¿Veis? Responsabilidad contractual cuando alguien no cumple un contrato. Responsabilidad extracontractual cuando alguien incurre en responsabilidad, pero no dentro de un contrato. Bueno, pues cuando se produzcan esas situaciones, el transportista puede darle valor, darle más caché, dar intervención, ¿sí?, a las disposiciones de este convenio del Ginebra del 56, el convenio del CMR. Pero el artículo 24 nos deja claro algo, y es que si el transportista actúa con dolo, el transportista o su empleado, entonces ya no tiene este privilegio del contrato CMR. Escúchame, dolo es sinónimo de intención. Y lo vais a ver en preguntas y supuestos prácticos. Dolo e intención, ¿vale? Culpa e imprudencia. Entonces, cuando alguien comete un acto por dolo, es que ha tenido intención de hacerlo, comillas, de hacer daño. En cambio, si lo hago de forma imprudente, estoy incurriendo en culpa. La culpa normalmente se castiga menos que el dolo. ¿Sí? Bien. El artículo 30 me está hablando de la recepción por parte del destinatario de la mercancía y no haya podido comprobar el estado en que se encontrara. Entonces dice que si no lo hace así, porque no lo tiene claro, no se ve, no es una observación manifiesta, tiene 7 días para hacerlo constar. Si son daños que se ven claros en el momento de la entrega, si no, son 7 días. Escuchadme, días hábiles, porque está quitando domingo y festivo. Y en ese periodo, bien en el acto, bien en los 7 días, según los casos que estamos hablando, tiene que hacer constar bueno, el estado en que se encuentra la mercancía para que después podamos reclamar. Bien, bien, esos son daños. El punto tercero de ese artículo 30 que tenéis ahí me está hablando de que si hay retraso en la entrega, tengo que reclamarlo en 21 días. ¿Sí? En 21 días desde que se me lo entregan al destinatario, tengo 21 días para decir, esta entrega tardía da lugar a una indemnización que yo le voy a reclamar a usted oportunamente. Y ahí tenéis la cuantía de las indemnizaciones. Bien, lo tenéis ahí. Por pérdida total o parcial o por retraso. Si es pérdida total o parcial, lo hemos visto antes, y si es retraso, el retraso en la entrega da lugar a una indemnización que no es mayor que el precio del transporte. Y me están diciendo ahí que tenemos por cada uno de los kilos de peso que se han extraviado, que han faltado, 8,33 unidades de cuenta, que es un concepto que establece el legislador, que es el derecho especial de giro. Nos tienen que dar, y nos lo dan
en los supuestos prácticos nos dan el valor del derecho especial de giro. ¿Mm? Nos dan ese valor. Por tanto, ahí no tenemos ningún jaleo. Fijaos, esa indemnización por retraso, me están diciendo, va a ser por un tercio del IPREM por cada kilo de peso. Bien retraso, bien pérdida, bien daño. Con el incremento, recordarlo, del 5% de interés. La formulación de reserva la hemos visto antes. En el acto, 7 días y si es retraso, 21 días. Decidme que sí, que yo me he lanzado aquí a hablar pero se va quedando claro, decidme que sí. Bueno, decidme que sí o decidme que no, claro. José, gracias Ricardo. Silvia, gracias. Bien, gracias José. Prescripción. Ahí tenéis varios plazos. Prescripción es el plazo de tiempo que tú tienes para reclamar algo sin haberlo reclamado. Eso es la prescripción. El plazo que tú tienes para reclamar un derecho sin haberlo reclamado. El plazo es normalmente de un año para esas reclamaciones que estamos hablando, pero si existe dolo o falta equivalente, 3 años. ¿Está entendido lo que estamos hablando, verdad? Lo del dolo, que hemos hablado antes, que es la intención de hacer ese daño. Esos plazos empiezan a computarse desde que se entrega la mercancía en caso de pérdida de la mercancía, total, parcial, avería o retraso, ya recuerdo la palabra mora, y acordaros si es pérdida total, me están hablando 30 días desde la expiración del plazo que se convino o 60 días desde la entrega de la mercancía si no se estableció plazo. En todos los demás casos, 3 meses. Sabiendo, y esto te harto de verlo en vuestra vida diaria, que si te hacen una reclamación dentro de esos periodos, la reclamación interrumpe la prescripción hasta que se rechace. En ese momento empieza a computarse otra vez el plazo. Digo que ahí tenéis muchísimos supuestos prácticos, lo dije creo que antes de grabar, lo digo ahora otra vez, en el módulo A son los supuestos prácticos 04001 al 04023. Hacedme el favor de echarle un vistacillo y lo miráis con mimo, porque yo creo que son fáciles, y sacando esos supuestos prácticos vaya a sacar también las preguntas teóricas que nos pudieran hacer. Pero intentad hacerlo, lectura del tema, visionado tutoría y realización de supuestos y test. O test y supuestos, a mí me da igual el orden. Bien. Hablamos ahora de la carta de porte electrónica y ahí tenemos varias definiciones, que es la comunicación electrónica, en fin, información que se registra por medio electrónico, que es la carta de porte electrónica, lo mismo, comunicación electrónica hecha de transportista y el remitente sujeto al convenio CMR y firma electrónica, que todos la tenéis, por vuestra profesión la tenéis todo, que no es otra cosa que, bueno, la forma de firmar, de rubricar un documento electrónico. La carta de porte electrónico no es otra cosa que el formato telemático, el formato informático de una carta de porte con todos los requisitos que hemos visto anteriormente. Bien, pero lo que está claro, artículo 3, es que tenemos que dejar plena constancia de que la firma la ha realizado la persona que efectivamente es propietaria de esa firma electrónica. Por tanto, por tanto, esa firma electrónica está asignada a una persona física o jurídica. Esa firma electrónica permite identificar al firmante y está hecha bajo medios de los que tiene el control el propio firmante. Bueno, ya sabéis que actualmente el certificado de firma electrónico, que ya disponéis todos por vuestra profesión,
pues garantizan todos esos requisitos. Hemos dicho antes, estamos ahora en el artículo 4, que la carta de porte tiene que mantener los mismos requisitos de una firma electrónica, una carta de porte ordinaria. En ese artículo 4 vuelven a repetirnos que tenemos que tener plena seguridad en la integridad de esa carta de porte, que aunque tenga formato electrónico no es manipulable. Y entonces, en este último párrafo del artículo 4 me están diciendo también que tiene que haber algún sistema que permita identificar las posibles manipulaciones que se hagan sobre esa carta de firma electrónica. De esa manera sería inválida. Las partes van a establecer los procedimientos en virtud de los cuales se ejecuta la carta de porte. Vamos a ver cómo lo hacemos. Aquello que hemos dicho antes de que se mantenga íntegramente, que la firma electrónica que lo ha firmado, que lo ha realizado, es tuya, que entregamos la documentación al destinatario, la posibilidad de modificar la carta de porte de forma legal y lícita y sustituir la carta de porte electrónica por cualquier otro tipo de carta de porte. Ya sabéis, una en poder del destinatario, otra en poder del remitente y otra, bueno, perdón, remitente, transportista y la que acompaña siempre a la mercancía. Bueno, ese es el transporte internacional, el CMR, que yo creo que no es especialmente complejo. Mira, transporte multimodal. ¿Mm? ¿Lo tenéis ahí? Una parte del recorrido, diferentes medios de transporte. ¿Hay alguna pregunta de eso? Transporte sucesivo, un solo contrato con varios transportistas en carretera. Y ahí lo importante es que veáis con el artículo 37, que he visto algún supuesto práctico, que otro, es que veáis que si hay daño en la mercancía y se sabe efectivamente qué transportista ha producido ese daño, si se sabe efectivamente qué transportista ha sufrido ese daño, será ese transportista quien asuma las consecuencias. Pero, si no se sabe quién ha sido, pues cada uno lo va a pagar en parte proporcional, en parte proporcional al dinero que ha cobrado. Entonces, imaginaros, si el porte vale 100 euros, hablo por hablar, uno ha cobrado 10 euros, otro 80 euros y otro 10, pues el que cobró 10 euros va a pagar el 10% de los gastos, el de 80 euros el 80% y el otro de 10 el 10%. En el supuesto caso, insisto, de que no se sepa quién es el culpable de la pérdida, de la avería, del daño en la mercancía. Sabiendo, fijaos, que si uno de ellos se declara insolvente, su insolvencia la asumen el resto de transportistas. Pero insisto, si no podemos determinar de forma clara y meridiana quién es el culpable de de esos daños. Al final lo vimos antes, cualquier norma, estipulación, añadido que vaya contra lo dispuesto en el contrato CMR es nula de pleno derecho. Es como si no existiera. Este es el tema. He intentado hacerlo lo más agradable posible, lo más sintético posible para no volveros locos, loca, porque ya de por sí son temas complejos y yo creo que habiéndolo así se nos queda súper, súper, súper cerradito. Lo he dicho varias veces. Leemos el tema, vemos la tutoría, que nos la suben relativamente pronto, hacemos test y hacemos supuesto. Pues como siempre, muchísimas gracias por vuestra presencia. Hasta ahora.